cuando conocemos la obra de redención y la reconocemos en nuestra vida, no hay nada más grande que eso. O sea, amén, sí, Señor. Eso es lo mayor. Amén. Si yo no atiendo a Él, no he comprendido nada. Todo lo demás es superfluo, es superficial. Esa es la mayor de las virtudes. Porque lo que yo merecía era el juicio de Dios y Él en su misericordia me salvó y pagó un precio en la cruz por mí. Es lo que es la motivación. Me gusta en relación a eso lo que Calvino dijo, que su servicio a Dios por lo que él había hecho en la cruz era rendir enteramente su vida. No podía limitarse a nada, sino rendir toda su vida al servicio de Dios. Amén. Vamos entonces a buscar nuestro texto para esta mañana. En 1 de Timoteo, capítulo 6, el verso 3 al 5, y nos ponemos de pie para reiniciar la lectura de la palabra de Dios. Recuerden que la Biblia, la palabra de Dios, considerada por Dios mismo, que es allí donde Él escogió revelarse a través de su palabra. Dar testimonio al mundo de la verdad. 1 de Timoteo capítulo 6, el verso 3 al 5, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la verdad, está envanecida. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, aparte de los tales. Señor, te agradecemos muy bien esta mañana el poder estar congregados en tu nombre. Agradecemos, Señor, porque tú pones el querer y el hacer según tu buena voluntad en nuestra vida. Y la responsabilidad nuestra está, Señor, en haber entendido lo que tú hiciste con nosotros en la cruz. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Permítenos, Señor, contemplar tu palabra en esta mañana, oírla, atesorarla, que por medio de ella nos exhortes, nos edifiques, nos redargulles, nos consueles, Padre. Que toda ella, Señor, es nuestra vida, Dios mío. Por medio de ella tú nos edificas, por medio de ella, Señor, tú nos das vida, por medio de ella, Señor, tú nos sustentas. Esa es la palabra profética más segura, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Interesante cómo el apóstol Pablo comienza a exponer el último capítulo de su primera epístola a Timoteo, este joven pastor que Pablo había dejado en Éfeso para cuidar la obra que él había levantado. Entendemos que Pablo fue un apóstol que fue levantando iglesias donde iba él, hacía la predicación del Evangelio, conformaba iglesias, pero el que fuera cada vez haciendo, conformando, predicando, levantando las iglesias, no lo hacía él en dejar de lado a aquellas que ya había levantado, ¿cierto? Sino que su preocupación también era dejarles lo mejor. Por eso que él preparó a Timoteo de esa manera para dejarlo en Éfeso. Ahora,
es necesario que podamos nosotros atender al contexto de la epístola, es decir, a su contenido, para tener una claridad respecto del contexto de lo que Pablo está enseñando, esto no solamente a Timoteo, y el texto, el contexto del capítulo en el cual nosotros está nuestro texto esta mañana. ¿Amén? Vamos a hablar esta mañana de la importancia del dogma para el cristianismo y su directa relación con la unidad de la iglesia. Nosotros ya entendemos lo que es el dogma, ¿no? Es el cuerpo de doctrina que está basado en la palabra de Dios. De ella, la Biblia, nosotros, la iglesia ha extraído el dogma, o sea, ese cuerpo de doctrina que rigen, que orientan, que sustentan nuestra fe, la fe cristiana. Amén. Eso es de una importancia radical para el cristianismo. Al día de hoy, el cristianismo camina sin dogma. Al día de hoy, como lo hemos visto en muchos de otros sermones, ¿cierto?, de esta serie de sermones, la enseñanza que no cambia, el cristianismo no tiene dogma, porque es un cristianismo anti-intelectual. Es un cristianismo que está basado solamente en las emociones, en las experiencias, y no les interesa revisar su historia, menos saber si lo que creen es bíblico o no. Hay un rechazo, si no total, parcial por lo menos, de estudiar, de aprender, de... Ahí está el niño. Por lo tanto, nosotros entendemos que el dogma y la enseñanza, que la doctrina es parte fundamental del cristiano. El cristiano no tiene dogma, que no tiene doctrina, no tiene seguridad. No existe verdaderamente nada, hay espuma. Y esta fue la importancia que le dio el apóstol Pablo a toda su enseñanza. Si usted revisa todas las epístolas del apóstol Pablo, que se cuentan alrededor de 12, algunos cifran 13, dándole autoría del libro de Hebreo al apóstol, en colaboración con Lucas. 12 epístolas en las cuales el apóstol Pablo, en cada una de ellas, menciona su preocupación por la doctrina. Entendemos que en la vida de Pablo una de las mayores preocupaciones fue la doctrina, la enseñanza. Él se desveló por enseñarme, por prepararme, porque sabía que a su partida vendrían hombres con enseñanzas destructoras que harían daño al rebaño. Vamos a ver entonces cuál es esta importancia para el cristianismo y la directa relación que el dogma, que la doctrina tiene con la unidad de la iglesia, porque estas van de la mano. Entonces, hagamos un pequeño resumen del contenido de la epístola. Según Calvino, la epístola fue escrita más por causa de otros, en su comentario a las cartas pastorales, que por causa de Timoteo. Y es interesante el análisis que hace Calvino, ¿no? Esa opinión de él va a recibir el asentimiento de aquellos que cuidadosamente estudien el contexto general de la epístola. Si nosotros vemos cómo comienza la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, nos vamos a dar cuenta de lo que Calvino está exponiendo su exegesis del texto, porque él ve en la epístola que hay muchas cosas que pudieran ser superfluas si solamente le estuviera enseñando o estuviera direccionada a Timoteo, dado que Timoteo había sido engendrado por Pablo al Evangelio. O
sea, Timoteo tenía bien claro quién era Pablo para él. Él no tenía necesidad de que Pablo le comprobara a él que Pablo era un apóstol de Jesucristo. Sin embargo, nos damos cuenta en el contexto de las epístolas que Pablo, a través de exhortar a Timoteo, está llamando la atención, está llevando su enseñanza para otros que están en Éfeso, o que son parte de la iglesia que se están oponiendo a la autoridad de Pablo, apóstol, y se están también oponiendo al mismo Timoteo. Si usted se fija en el capítulo 1, el verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. O sea, él comienza la epístola poniendo su autoridad apostólica por delante. Eso es uno de las tantas enseñanzas que vemos nosotros, o de las tantas cosas que escribe Pablo, de las cuales Calvino hace su exegesis y entiende que la epístola no está directamente entregada por una enseñanza particular a Timoteo, dado que él había preparado, Timoteo era su hijo, como lo dice el verso 2, ¿no? A Timoteo, verdadero hijo en qué? En la fe. Entonces, a través de Timoteo, la intención de Pablo es exhortar fuertemente a aquellos que son parte de la iglesia y que se están oponiendo a la enseñanza. Me parece interesante la exegesis que hace Calvino, y al estudiar verdaderamente el contenido uno se da cuenta que realmente es así. Pablo no niega que se propusiera también enseñarle y amonestarle a Timoteo, pero su opinión, o la opinión de la epístola, la opinión de Calvino, es que contiene muchas cosas que hubiera sido superfluo escribir si se tratara de Timoteo únicamente. Amén. Es lo que estaba diciendo recién. Timoteo era un joven no investido todavía con esa autoridad que hubiera bastado para restringir a los testarudos, hombres que se levantaron contra él. No tenía el peso, tal vez, como nosotros podemos decir, no tenía a lo mejor la envergadura que había alcanzado, en este caso, Pablo como apóstol. Por eso que él se pone primero, o sea, lo que el hombre que yo estoy dejando aquí ha sido instruido por mí, ¿quién? Un apóstol de Jesucristo. ¿Ya? Ahí vamos entendiendo el contexto de la epístola. ¿Ya? Y esto es lo que escribe Calvino. Entonces es manifiesto por las palabras usadas por Pablo que había en aquellos tiempos algunos que se inclinaban prodigiosamente a la ostentación. Escuche bien esto. Por esa razón no se debían voluntariamente ante nadie. Esa era la situación que se estaba viviendo en Éfeso, en la iglesia particularmente de Éfeso. Hombres que se rendían absolutamente a la ostentación, y por esa razón ellos no iban a ceder voluntariamente ante nadie. Lo lleva a Pablo a exponer su autoridad apostólica. Pues al mismo tiempo ardían en ambiciones desmedidas y jamás hubieran dejado de perturbar a la iglesia si uno más grande que Timoteo no se hubiera interpuesto. ¿Y qué creen? Por eso la intención de la epístola no solamente exhortar a Timoteo en cosas que Pablo ya lo debía haber exhortado o enseñado, sino que a través del mismo Timoteo exhortar a otros que estaban en la iglesia. Es manifiesto además que había muchas cosas que tenían que ajustarse en Éfeso, era lo que estaba pasando en Éfeso, y que necesitaban la aprobación de Pablo y la sanción de su nombre. Habiendo pues tratado de aconsejar a Timoteo respecto a muchos asuntos, resolvió al mismo tiempo aconsejar a otros bajo el nombre de Timoteo. O sea, lo usa el nombre de Timoteo para exhortar a otros. Cuando nosotros de pronto enseñamos o tenemos una relación respecto de alguien, pero esa relación o enseñanza viene para toda la iglesia, como un poco lo que él hace en
Primera de Timoteo, la primera de Corintios, capítulo 5, no me equivoco. Correcto, cuando él está juzgando al inmoral de la iglesia y a través de ese juicio, a través de esa amonestación, él está también no solamente amonestando a las personas que incurrieron en pecado, sino que es una reprensión que llega a toda la iglesia. ¿Amén? Entonces, nuestro texto es interesante en esta mañana. Porque específicamente, vamos a ver el capítulo 6, específicamente el capítulo 6 da instrucciones respecto al deber de los siervos, eso es lo que encierra el capítulo 6, y aprovecha la ocasión Pablo para hacer un vehemente ataque contra los falsos maestros, quienes discutiendo sobre inútiles especulaciones desean más el lucro que la edificación, y demuestra que la avaricia es una plaga sumamente mortal. Si uno analiza toda la epístola del apóstol, en el capítulo 1 él se enfrenta, podemos ver en su contexto, sin duda a los judíos. Y estos judíos, ¿qué hacían? Especulaban acerca de la ley, la mal utilizaban, porque ellos tenían un deseo vehemente de ostentación y dinero. Por lo tanto, no les interesaba la edificación de las personas por medio de la ley, sino utilizar la ley para su provecho y lograr con ello contiendas y pleitos a través de especulaciones de palabras que no tenían ningún sentido o cosas triviales. Es lo que hoy día nosotros vemos o entendemos por legalismo. El legalismo es una corriente religiosa que opera en base a reglas y no a principios, y que toda la vida está especulando acerca de cosas triviales que nosotros tenemos en la vida cristiana, pero no van a una enseñanza de fondo, no van al principio. ¿Se entiende? Tienen una apariencia de ortodoxia, pero su ortodoxia no es bíblica verdaderamente, porque andan superficialmente con una lista de normas y de reglamentos que yo debo cumplir y discuten acerca de esas cosas, pero no hay principios en su vida. El principio de la vida cristiana viene por consecuencia del dogma, de la doctrina. Es la doctrina la que va forjando, formando en mí, ¿cierto? Y me va enseñando los principios del cristianismo por los cuales yo vivo. Y eso es lo tremendo, por eso que uno siente dolor y tristeza respecto de estas situaciones que suceden. Y Pablo tiene esto en su corazón y está amonestando a la iglesia por intermedio, realmente, de Timoteo, con esta exhortación que hace. Entonces, específicamente el capítulo 6 da instrucciones respecto al deber de los siervos, y aprovecha la ocasión para hacer un ataque vehemente a aquellos falsos maestros quienes, discutiendo sobre inútiles especulaciones, desean más el lucro que la edificación, y demuestra que la avaricia es una plaga sumamente mortal. En toda la epístola nosotros vemos que la preocupación de Pablo, o la línea espiritual, teológica de Pablo, o la línea de enseñanza de Pablo en la epístola, tiene una preocupación fundamental respecto de la enseñanza, porque estaban tanto los judíos como otro grupo de creyentes en la iglesia que estaban poniendo su vida en cosas superfluas por o a sazón de obtener ganancias, para satisfacer su tentación por el dinero. Y eso hoy día pasa exactamente lo mismo. La enseñanza de la Escritura